Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con estas palabras del apóstol Pablo, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal en las redes sociales. El propósito de estas presentaciones es darle a la trompeta el sonido certero. El propósito de estas presentaciones es vivir en carne propia Isaías 58:1. El propósito de estas presentaciones es proclamar las gloriosas verdades del reino. Se enoje quien se enoje. Aquí no estamos para darle el gusto a la gente, y menos a los que quieren vivir y morir en sus pecados. Menos todavía. Aquí estamos sola, única y exclusivamente con el propósito de proclamar la pura y cristalina verdad. Ese es el intenso y profundo anhelo, no solamente de nuestros corazones, sino también de todos los ángeles que nunca pecaron ni se rebelaron contra la autoridad divina. Oh, mis amados, qué privilegio. Hoy tenemos la dicha de llegar nuevamente a sus hogares. Pero el propósito no es llegar a sus hogares. El propósito es llegar a los corazones. Ese es el propósito. Eso es lo que el cielo entero anhela, y los mundos no caídos también. Eso es lo que Juan el Bautista, Abel, Enoc, Moisés y Elías anhelan. Y ellos, por supuesto, nos dejaron un legado precioso y excelente a seguir. Por lo tanto, nuestros corazones brincan de gozo, nuestros corazones saltan de júbilo, porque hoy vamos a compartir con ustedes el tema número 310 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Somos como un restaurante donde hay muchos menús diferentes. Aquí tenemos para todos los que quieran realmente dejar la leche y aprender a consumir alimentos sólidos. Ese es otro de los propósitos que perseguimos con estas presentaciones
en este canal. Por lo tanto, nos gozamos en ayudarle a todas aquellas personas que quieren realmente poner sus pies en una plataforma segura y firme. De tal manera que por más de que soplen todo viento de doctrinas, la persona pueda mantenerse firme sobre la roca eterna, la roca invencible e inmovible que es Cristo Jesús. Sobre esa roca tenemos que aprender a cimentar nuestros pies. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, queremos extenderle un saludo muy, pero muy especial a nuestros hermanos de Brasil. En Brasil tenemos, en primer lugar, figura mi traductor al portugués, que él hace poco me dijo que recién 15 prédicas pudo traducir del español al portugués. Imagínense, hermanos, casi 300 prédicas les falta. Es impresionante el enorme trabajo que tiene por delante. Pero lo importante es avanzar. Aunque sea despacio, pero avanzamos. Le envío un saludo muy especial al hermano G allá en Brasil y también al hermano Juan Carlos Galdino de Minas Gerais, que esta semana me dijo que yo vivo prácticamente en su corazón. Y también al otro hermano Juan Carlos, que está en otra provincia bastante lejos. También un saludo muy, pero muy especial para él. Y para todos los otros hermanos de otros lugares que se unen con nosotros también a esta presentación. Hermanos, hoy tenemos un tema supremamente clave. Hoy vamos a hablar de un tema tremendo, pero antes de entrar en eso, vamos a darle la bienvenida a nuestros jefes. Se están acercando lentamente, pero se acercan. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son, número 1, Isaías 8:20. Número 2, Isaías 28:10. Y número 3, segunda de Crónicas 20:20. Esos son nuestros jefes claves. Nosotros nos sometemos a esos jefes y lo hacemos con gozo, lo hacemos con un gozo indescriptible, porque son jefes maravillosos. Son jefes que evitan que nuestra cabeza se quede torcida. Son jefes que nos evitan que caigamos en la borrachera espiritual. Son jefes que impiden que seamos llevados por todo viento de doctrinas, que seamos arrastrados por herejías satánicas que están destruyendo las vidas de millones y trillones de personas. Por eso, vale la pena tener jefes como los 3 que ya les mencioné recién. Así que sean muy, pero muy bienvenidos nuestros jefes en esta noche para que nos puedan observar bien de cerca si realmente estamos o no predicando como el cielo estipula. Mucho ojo con ese detalle, mi estimadísimo hermano. Muy bien, vamos entonces a doblar rodillas. Vamos a caer de hinojos,
porque no podemos empezar la predicación sin antes pedirle permiso a la máxima autoridad que existe en el universo, que es el creador de los cielos y de la tierra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, maravilloso, excepcional. No nos alcanzan las palabras para agradecerte por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que significas para nosotros. Y en esta hora en que estamos a punto de comenzar una presentación más, una prédica más, un estudio más de tu palabra, te pedimos permiso para abrir tu palabra y aprender de ella. Oh Señor, alúmbranos, que el Espíritu Santo pueda alumbrar nuestras mentes, que podamos aprender de ti, que podamos gozarnos en tu mensaje, que podamos ser sumisos a la voz de tu Espíritu. Oh Señor, hoy tenemos un tema que Satanás no quiere que se predique. Satanás no va a aceptar jamás un tema como este, que se presente desde los púlpitos de las iglesias. Por eso, justamente por esa razón, lo estamos haciendo, lo estamos presentando. Y queremos pedirte que tú reprendas toda influencia del enemigo, que este tema se pueda esparcir y diseminar por todas partes para beneficio de muchas, pero muchas personas. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y anímanos y estimúlanos a seguir adelante confiando sola, única y exclusivamente en ti y en tus promesas. Porque te pedimos en el precioso, maravilloso y majestuoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para darle inicio a un tema más de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Esa es la clave, mi estimado. Ahí está el punto focal. Muy bien, ¿cómo se titula el tema de hoy? El tema de hoy aparece en forma de pregunta. Hoy vamos a responder una pregunta y es justamente la que aparece acá a manera de título. Y dice así: ¿quiénes son los loros, las cotorras fabricadas por Satanás?
Qué tremendo tema, mis amados. Hoy tenemos un tema tremendo. Por lo tanto, ajustense los cinturones, porque el tema de hoy es demasiado, pero demasiado clave. Si hay un tema que Satanás no quiere que se predique, es este. A él no le conviene ni le va a convenir nunca que se predique mucho este tema, porque va en contra de sus propósitos. Mucho ojo con eso, muchísimo ojo con ese detalle. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos antes de entrar al tema de lleno es la siguiente. ¿Cuál es la característica más llamativa de los loros o las cotorras? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y saben cuál es la característica más famosa de los loros? Es que los loros son especialistas en repetir y repetir y repetir siempre la misma cosa. Es tremendo, hermanos, la capacidad que estos animales tienen para repetir y repetir. Algunos hasta han repetido el Salmo 91 y el Salmo 23 de memoria, de punta a punta. Es tremendo, mis amados. Yo me he reído muchísimo escuchándole a los loros literales, pero nunca me río escuchándole a los loros espirituales. Los loros literales me producen mucha risa, pero los loros espirituales, de los cuales vamos a hablar en esta noche, me producen mucho llanto, mucho dolor, mucha tristeza, mucho, pero muchas lágrimas. Es completamente a la inversa. Pero escuchen bien, mis amados, porque hoy vamos a tratar un tema crucial. Y para eso necesitamos estudiar con lujo, pero con lujo de detalles. ¿Sabes una cosa? El loro puede repetir el Salmo 91, pero él no sabe lo que está diciendo. Él repite solamente porque su amo o su dueño le enseñó, pero él no sabe lo que está diciendo. Él repite solamente porque escuchó de alguien, solamente por eso. De la misma forma, en el campo y en el terreno espiritual también hay loros espirituales. Y hoy vamos a entrar en un tema tremendo que tiene que ver con eso. Entonces, el propósito del tema es responder esta pregunta. ¿Quiénes son los loros fabricados por Satanás? Muy bien. Vamos entonces al texto clave. Acá en la pizarra ya pusimos el texto clave. Acá en rojo figura texto clave y nos lleva a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 22. Va a ser el primer pasaje que vamos a mirar. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 20 al 22. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 20 al 22. Dice así el registro inspirado. Y Jehová dijo:
¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Noten, esta pregunta es interesantísima. Noten, hermano, esta pregunta es súper clave. ¿Saben por qué? Porque esta pregunta fue inspirada nada más y nada menos que por Satanás. Esta es una pregunta que tiene mucho peso, hermano. Tremendo. En los concilios que Satanás tiene con sus ángeles, Satanás también se hace esta pregunta. O mejor dicho, le hace a sus ángeles esta pregunta que aparece en el versículo 20. Y ya a medida que desarrollemos el tema, van a captar. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y ahora viene, ahora nos estamos acercando al versículo clave. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y noten ahora, y Jehová le dijo, ¿de qué manera? ¿Cuál va a ser la técnica que vas a utilizar? Eso es lo que le preguntó. ¿Cuál va a ser el método? ¿Cuál va a ser la metodología que vas a usar? Es lo que se pregunta en el versículo 21. Y en el versículo 22 está el bombazo, hermano. Noten este misil que aparece en el versículo 22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de ¿qué dice? Espíritu de mentira. ¿Dónde? En la boca de todos sus profetas. ¡Qué tremendo detalle! Noten, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá. Es impresionante. ¿Qué dice? ¿Cuál es la metodología que este espíritu maligno, o sea, Satanás, va a utilizar? El virus del loro. Esa es la metodología que Satanás ha usado a través de todas las generaciones. Tremendo, hermano. Ahora, noten el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Este pasaje que ya leímos, Primera de Reyes 22, 20 al 22, tiene sus parientes. Y sus parientes cercanos son estos versículos que están acá. Acá tenemos 2, 4, 6. Entonces, vamos a unir todos estos pasajes que están acá, vamos a entrelazar, vamos a unir con estos 6 versículos que tenemos acá para que este pasaje se pueda enriquecer más de lo que nos imaginamos. Por lo tanto, vamos a comenzar con Job capítulo 13. Job capítulo 13. Noten lo que dice Job capítulo 13, versículo 4. Tremendo pasaje y calza perfectamente con Primera de Reyes 22, 20 al 22. Sigue, dice así. Solamente el versículo 4 de Job capítulo 13. Porque ciertamente vosotros sois, ¿qué dice?
Noten, hermanos, lo que viene a continuación porque es vital. Vosotros sois fraguadores de mentiras. ¡Qué tremendo! Fraguadores es lo mismo que decir fabricantes de mentiras. Noten, hermanos, porque ciertamente vosotros sois fraguadores, manufactureros de mentiras, fabricantes de mentiras. Eso es lo que dice el versículo 4. Ahora, vamos a conectar con Salmo 4:2. Vamos a Salmos capítulo 4, versículo 2. Noten, hermanos, la hilación que encontramos acá. Dice el versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¡Qué tremenda la pregunta que se hace acá! Dice, amaréis la vanidad y buscaréis, ¿qué cosa? La mentira. ¡Qué tremenda pregunta, hermano! ¿Hasta cuándo van a ser loros o loras espiritualmente hablando? Noten, ahora tenemos Salmos también, otra vez, pero esta vez el 52, Salmo 52, versículo 3. Dice así, noten, hermanos, cómo puede calzar tan perfectamente. Dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué es lo que le sucede al loro espiritual? El loro espiritual ama más la mentira que la verdad. Repite más la mentira que la verdad. Ese es el virus satánico producido por el jefe de los ángeles caídos. Ahora, vamos a retroceder un poco al Salmo 40, versículo 4. Salmo 44 dice así: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Y noten lo que viene ahora. Ni tampoco a los que se desvían tras la mentira. ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice. Noten quién es el bienaventurado según el versículo 4 del Salmo 40. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová o en Jesús su confianza y no mira. O sea, ese no mira podríamos traducir también no escucha. No escucha a los loros espirituales que se desvían tras la mentira. ¡Qué impresionante este versículo! Ahora, vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 20. Proverbios. Noten lo que dice. Proverbios capítulo 20, versículo 17. ¡Qué tremendo, hermano, lo que vamos a ver ahora! Ahora vamos a mirar un versículo que les encanta y les apasiona a los loros y a las cotorras fabricadas por su majestad satánica. Noten lo que dice el versículo 17. Sabroso
sabroso, delicioso, rico, sabroso es al hombre el pan de ¿qué? El pan de mentira. Noten, hermanos, qué tremendo. Sabroso. Dice que es para los loros fabricados por Satanás el pan de mentiras. Es impresionante la cantidad de hombres y mujeres representados por esto que saborean el pan del versículo 17 que acabamos de ver. Ahora, noten lo que dice Romanos ahora en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 25, dice así: ya que cambiaron. ¿Qué hacen los loros fabricados por Satanás? Cambian. ¿Qué es lo que cambian? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¡Qué tremendo, hermano! Acá hay un trueque satánico. Dice que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¡Qué tremendo pasaje, mis amados! ¡Qué versículo más impresionante tenemos acá! Todos estos pasajes que están acá, comenzando con Primera de Reyes 22, 20 al 22, como texto cabecera. Todos estos tienen mucho que ver con este loro o con estos loros fabricados por el jefe de los ángeles que cayeron del cielo. Ahora, ¿por qué es tan peligroso? ¿Por qué es tan peligroso para la causa de Cristo que Satanás fabrique estas cotorras espirituales? Ahora se viene un bombazo, mis amados. Noten el misil que se viene a continuación. Mensaje selecto, tomo 2. Página 64 va a dar en la tecla y vamos a responder a cabalidad la pregunta que nos hicimos recién. ¿Por qué es tan peligroso para la causa del maestro que Satanás fabrique loros y loras espiritualmente hablando? Acá viene la respuesta. Noten lo que dice. La fe en una mentira. Ojo con eso. Ahí se tiene que encender una luz. Y se tiene que encender una luz que diga, que contenga la palabra alerta. ¿Cómo? ¿Qué dice? La fe en una mentira. Noten hacia dónde nos estamos yendo. La fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. ¿Qué dice? Esto tenemos que masticar, hermano. Esto tenemos que masticar bien porque no es poca cosa. La fe en una, ¿qué dice? La fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. O sea, dicho de otra forma, la fe en una mentira no puede santificarle a nadie ni darle idoneidad a nadie para el cielo. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Noten ahora. Ningún error
puede ser verdad. ¿Qué dice? Ningún error, ninguna mentira puede llegar a ser algún día verdad. Ni puede ser convertido en verdad mediante, ¿qué dice? Mediante su repetición. ¡Qué bombazo, mis amados! ¡Qué tremendo lo que dice acá! Esto es demasiado, pero demasiado tremendo. ¿Qué hacen los loros fabricados por el enemigo? Repiten y repiten una mentira. Y con el tiempo, esa mentira se convierte en verdad. Pero cuando decimos se convierte en verdad, tenemos que poner entre comillas. Porque saben una cosa, tantos loros espirituales han hablado, han repetido la mentira del rapto secreto, que hoy millones y millones, noten hermano, estamos hablando de millones y millones de personas que creen que el rapto secreto es bíblico. Imagínense hasta dónde llega la cosa. Millones y millones han repetido la mentira de que el domingo es el verdadero día de reposo, que hoy millones y millones, trillones y trillones creen que el domingo es el verdadero día de reposo. ¿Se dan cuenta, hermano, lo peligrosísimo que es para la causa de Jesús que Satanás fabrique loros y loras espirituales? ¡Qué impresionante! Y podríamos poner ejemplo tras ejemplo, y la lista sería larguísima de, de personas que han repetido una mentira y con el tiempo, con el transcurso del tiempo, esa mentira se ha convertido en una verdad bíblica. Pero si a mí me han dicho personas, ¿cómo tú me vas a decir que el arrebatamiento no existe si está en la Biblia? ¿Se dan cuenta, hermano? ¡Qué impresionante! Porque mis oídos se han cansado de escuchar personas que me dicen, yo no sé qué va a pasar contigo, pero yo no me pienso quedar acá. Yo me voy en el arrebatamiento. ¡Qué terrible, mis amados! ¿Y eso por qué? Eso fue fruto de un loro espiritual fabricado por Satanás que comenzó a repetir, a predicar desde el púlpito, después otro repitió la misma cosa y así va de décadas y décadas, de generación en generación. Y la mentira supuestamente se convierte en una verdad y encima bíblica. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Ahora, ¿cómo caen los hombres en la teología de la cotorra? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma los hombres caen en la trampa, en el virus? ¿Cómo es que este virus le ha infectado a millones de personas? Noten esta cita. Esta declaración está sacada de Ministerio de Publicaciones, página 142, y dice así:
una mentira creída y practicada se convierte en verdad. ¿Cómo? Una mentira creída y practicada se convierte en verdad, pero no leí todo. Pero a propósito no leí todo. ¿Saben por qué? Porque termina la cita diciendo para ellos. Subrayen eso. Subrayen ese detalle porque es clave. Noten, una mentira creída y practicada se convierte en verdad para ellos, o sea, para estos loros fabricados por el enemigo de las almas. Para ellos es verdad. Pero subrayen y subrayen a muerte esa expresión para ellos. Y ahora bien, comienzan con premisas falsas. Noten un poco qué tremendo detalle tenemos acá. ¿Cómo comienzan cómo comienzan a predicar estos loros? Con premisas falsas. Y luego aportan toda clase de pruebas. Noten, para hacer que el error parezca verdad. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Esto amerita que lo anotemos. Vamos a borrar esto para que podamos tener espacio. Noten, mis amados, es demasiado tremendo. Es impresionante lo que estamos diciendo. Noten, ¿cuál es el primer paso? El primer paso que Satanás utiliza cuando fabrica estos loros, el primer paso es, vamos a poner acá número 1, el primer paso es, a ver, el primer paso es premisas. El primer paso es premisas falsas. Premisas falsas. Acá está. Esto es fundamental, mis amados. Este detalle es clave. En primer lugar, Satanás logra que estos loros prediquen premisas falsas. Pero lo que sucede es que esto así solo no sirve de mucho. Entonces, como esto así solo no sirve de mucho, el enemigo le convence a estos loros que ellos tienen que tener, ¿qué cosa? Pruebas. Noten, hermanos, cómo trabaja el enemigo. Esto así solo no funciona, pero si a esto se le agrega este ingrediente, pruebas, ahí la cosa se pone un poquito más sólida. ¿Por qué? Porque con un solo ingrediente no se puede hacer ninguna comida. Por lo general, hay más de un ingrediente para que la comida se pueda fabricar. Lo mismo sucede con los loros fabricados por Satanás. En primer lugar, el enemigo siembra estas premisas en su mente, pero le tiene que agregar pruebas. Y si son pruebas bíblicas, mejor todavía. Mucho, pero mucho mejor. Como sucede con el tema del rapto secreto. Ellos se agarran solamente de 2, 3 versículos, pero para ellos ya son pruebas. ¿Por qué? Porque están en la Biblia. Y el hecho de que estén en la Biblia ya es una garantía absoluta. Mucho ojo con eso. Y noten, hermanos, lo que dice. Luego aportan
toda clase de pruebas. Ahora, noten un poco. Acá dice toda clase de pruebas. No importa si está fuera de contexto. Eso es detalle. No importa si no se utilizó la regla de Isaías que dice un poquito aquí, otro poquito allá. Eso no importa. Eso no sirve. Eso prácticamente ya hay que desechar. ¿Por qué? Porque acá dice, luego aportan toda clase de pruebas para hacer que el error parezca verdad. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Se dan cuenta cómo viene la cosa? Estos dos ingredientes juntos ya es un virus que el loro puede lanzar, puede arrojar al aire. Y si cae en terreno sólido, fantástico. Eso va a ser una técnica excelente para los ángeles caídos. Ahora, sigue diciendo la cita. Noten, en algunos casos, los primeros principios tienen cierta cantidad de verdad. Ojo con eso, cierta cantidad de verdad. Ese es un detalle importante. Pero esa cierta cantidad de verdad, noten qué le tiene que acompañar. Entretejida con el error. Ahí está. Noten, vamos a poner un ejemplo solamente. Vamos a poner que sea 75% de verdad. 75% de verdad más 25% de mentira, ahí ya está. Con eso ya es suficiente. O sea, sumando acá 75 más 25, tenemos un total de 100. Entonces, acá tenemos que poner una flechita y poner, se formó el virus de la cotorra o del loro. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Aquí está cómo comienza el proceso para que Satanás pueda fabricar el virus de los loros espirituales. Y termina así la cita. Pero no conduce a ninguna acción justa. Por eso es que los hombres son engañados. Ahí está el punto, mi estimado. ¿Por qué es que los hombres son engañados? ¿Por qué es que la gente queda infectada con este virus de los loros y las loras espirituales? ¿Por qué? Porque se hizo este proceso. Este proceso salió perfecto, pero como la gente no investiga, no va a la palabra de Dios, como escuchó, se le grabó, él después repite y otro a su vez hace lo mismo y así se va formando el virus del loro. ¡Qué tremendo, hermano! ¿A qué versículo nos lleva esto? Noten, Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2.
Primera de Juan capítulo 2. Noten lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Noten, hermanos, a esta palabra anticristo que aparece acá en el versículo 18, le podríamos cambiar fácilmente y decir, en lugar de anticristos, podríamos poner loros y loras fabricados por el jefe de las tinieblas. ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice, versículo 19. Salieron de nosotros, ¿qué dice? ¿Qué palabra dice ahí? Salieron. Encontramos esta palabra en el primer versículo que leímos de Reyes. Dice que salió un espíritu malo y dijo, yo lo induciré. Noten, la misma palabra ahora la encontramos en Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, ¿para qué salieron? Para convertirse en loros espirituales y predicar la mentira, predicar el engaño. Y la gente, como dice Proverbios 20:17, la gente saborea ese pan. El pan de mentira lo llama Proverbios 20:17 a esa predicación de los loros. Noten, versículo 19 otra vez. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, no se habrían convertido en loros. Noten, no se habrían convertido en loros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¡Qué tremendo pasaje! Noten, salieron para que se manifieste que son loros espiritualmente hablando. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que dice! Noten el versículo 21. Siempre en Primera de Juan 2. ¿Quién es el mentiroso? En otras palabras, ¿quién es el loro? ¿Quién es el mentiroso? Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 21 también. Noten, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Noten, sino porque la conocéis. Y ahora viene, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¡Qué tremendo pasaje! Este versículo 21 es clave. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no somos loros, vamos a predicar siempre la verdad. Acá lo dice el versículo 21. Vamos a saborear otra vez el versículo 21. Dice, no os he escrito
como si ignoraseis la verdad. Noten, hermanos, qué tremenda declaración, sino porque la conocéis. O sea, en otras palabras, lo que Juan está diciendo es: ustedes no son ignorantes. Noten, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y ahora viene: y porque ningún loro procede de la verdad. Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. Ninguna mentira, ninguna cotorra procede de la verdad. Qué tremendo, mis amados. Noten el versículo 27, siguiendo la misma hilación. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, cuando dice la unción que permanece en vosotros, ¿a qué se está refiriendo? Es lógico y natural que se refiere al Espíritu Santo, o sea, al colirio que el Espíritu Santo hace gotear en nuestros corazones y en nuestras mentes. Noten, pero la unción que vosotros recibisteis de él, o sea, el colirio o el discernimiento espiritual, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de convertirse en loros. No tienen necesidad de convertirse en loros. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder realmente impedir que Satanás también nos convierta a nosotros en loros espirituales? ¿Qué tenemos que hacer? El versículo 27 lo dice. Tenemos que tener la unción. Tenemos que tener el colirio. Tenemos que tener el discernimiento. Si no tenemos eso, estamos pero tan propensos a convertirnos en loros espirituales nosotros, como esos que están predicando el rapto secreto, y mis oídos ya están curtidos de tanto escuchar esa mentira satánica cuando me dicen: yo no sé qué vas a hacer vos, pero yo no pienso quedarme, yo me voy en el rapto. Qué terrible, mis amados, ustedes no se imaginan, mis oídos ya están completamente hastiados de escuchar esa barrabasada teológica. Es realmente tremendo. Se dan cuenta, hermano, lo peligrosísimo que es que Satanás fabrique estas clases de loros espirituales. ¿Saben por qué? Porque después, para sacarle la borrachera a esos loros, cuesta una inmensidad. Es realmente alarmante lo mucho, pero lo mucho que cuesta sacarle esa borrachera que tienen. Es impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Es realmente tremendo, hermano. Ahora, noten, no es solamente por medio del habla como Satanás ha fabricado mentiras. La cita que leímos dice que no es solamente por medio del habla,
sino también es por medio de la práctica. O sea, una práctica mentirosa con el tiempo se convierte en ¿qué? Se convierte en verdad, entre comillas. Noten lo que dice ahora Primera de Juan 3:8. Noten, vamos a leer el 7. Noten, Primera de Juan 3, 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. Noten, hermano, qué tremendo. Nadie os engañe. O sea, esa expresión nadie os engañe es lo mismo que decir cuidado con estos. Cuidado con estos que están acá. ¿Por qué? Porque son fabricados por Satanás. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Ahí no hay vuelta de hoja. Eso está clarito. Pero noten ahora el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Y ahora viene un detalle que calza con el título del tema. Porque el diablo peca ¿desde cuándo dice? ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Desde cuándo peca el diablo? El diablo peca desde el principio. Quiere decir entonces que desde el principio también han sido fabricados estos. Estos fueron fabricados ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio, desde que entró el pecado, Satanás empezó a fabricar los loros. Y saben, hermanos, cuál fue una de las primeras mentiras que Satanás fabricó después que Adán y Eva cayeron. Porque después que Adán y Eva cayeron, Satanás le reunió a sus ángeles. Tuvieron una junta, entre comillas, tuvieron una reunión hiper y ultra secreta. ¿Y saben qué fue lo que Satanás le dijo en esa reunión a todos los ángeles caídos que estaban con él? Ni siquiera uno faltó en esa reunión, porque esa reunión para Satanás era fundamental. ¿Por qué? Porque ahí él iba a empezar a fabricar los loros. ¿Y saben qué mentira le dijo Satanás a sus ángeles para que siembren en la cabeza de la gente? Que el alma es inmortal. Que no importa si tú pecas o no pecas, o te arrepientes o no te arrepientas. Total, el alma es inmortal. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Satanás le sembró, le dio la orden a los ángeles que estaban con él en esa reunión, a todos, que ellos tenían que ir y esparcir por todo el mundo la noticia o la enseñanza de que el alma es inmortal y de que sí o sí la persona cuando muere va al cielo. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Se dan cuenta ahora por qué el versículo 8 calza con esto? Noten, porque el diablo peca desde el principio. Y desde el principio ha fabricado estas cotorras espirituales. Y ahora viene la última parte del versículo 8. Noten, para esto. Noten,
Para esto apareció ¿quién? Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer, para destruir, para hacer añicos, para demoler las obras de los loros fabricados por el enemigo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció Cristo. Para eso Cristo vino a este mundo. Para destruirle a quienes? A estos que están acá. A estos loros espirituales fabricados por el archienemigo de Dios y del hombre. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Por eso, justamente por eso, Dios a través del profeta Ezequiel, ahora vamos a Ezequiel, y vamos a tener que dividir en dos partes, hermanos, porque no voy a poder terminar este tema. En la próxima programación vamos a concluir. No hay mucho más material, así que vamos a ir cerrando por acá y les prometo que la próxima vez continuamos desarrollando este tema. Vamos a dividirlo en dos partes a este tema. Ahora, quiero nomás que juntos miremos este versículo. Noten lo que dice, hermano. Esa fue la razón por la cual el profeta Ezequiel dice lo que aparece acá. Noten, justamente este pasaje calza perfecto. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Noten, este pasaje es espectacular y calza una maravilla y tiene mucho que ver con este tema. Noten lo que dice el versículo 23. Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo. Noten. A hacer diferencia. Y ese detalle es clave. Noten, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir ese colirio. Esa palabra discernir es lo mismo que el colirio espiritual que Cristo le ofrece a la Odisea. Noten, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Noten, hermano, ese es justamente el trabajo del atalaya. Ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo del predicador. Él le tiene que enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Él le tiene que enseñar al pueblo a captar, a comprender la diferencia que hay entre lo santo y lo no santo. ¿Por qué? Porque Satanás predica, noten, verdad con mentira. Acá pusimos 75% de verdad y 25% de mentira. Y estas dos cosas mezcladas o combinadas forman el virus de la cotorra fabricada por el enemigo de las almas. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Vamos a dejar acá. Hasta aquí vamos a llegar por hoy. Pero les prometo que este tema continuará. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y te animo para que empieces ya
a esparcir este tema. De tal manera que podamos entender o empezar a entender por lo menos lo peligrosísimo que es que Satanás nos convierta a nosotros en loros espirituales. Hay dos formas como Satanás lo puede hacer: por medio del habla, y cuando decimos por medio del habla puede ser por dando un estudio bíblico o desde el púlpito, ¿verdad? O en cualquier lugar, no importa el lugar, pero lo puede hacer de dos formas: por medio del habla y por medio de la práctica. Porque las dos cosas le sirven y mucho a Satanás para que él pueda convertirnos en loros espirituales. ¡Qué tremendo, mis amados! Les prometo que este tema se va a poner mucho más tremendo a medida que avancemos, pero eso en la próxima oportunidad que nos encontremos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda gotear en nuestros corazones, en nuestras mentes, el colirio que necesitamos para no ser engañados por ningún tipo de cotorras espirituales. Vamos a pedirle al Dios del cielo que podamos realmente entender la gravedad de este tema y de esa forma poder evitar caer en uno de los tantos trucos de Satanás, en una de las tantas trampas del enemigo. Que el Señor nos pueda dar ese discernimiento espiritual que tanto, pero que tanto necesitamos. Vamos a orar entonces para concluir y vamos a encontrarnos en la próxima oportunidad cuando desarrollemos la parte número 2. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso, extraordinario. Y queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho, Señor. Te necesitamos enormemente. Somos demasiado torpes, somos demasiado frágiles, somos demasiado débiles. Sin ti nada podemos hacer. Por eso acudimos a ti. De tal manera que tú nos puedas dar esa fortaleza que tanto necesitamos, ese discernimiento que tanto necesitamos para no convertirnos en loros espirituales fabricados por el enemigo. Oh Señor, acompáñanos, asístenos, fortalécenos y danos el coraje que necesitamos para seguir adelante, no importa la circunstancia adversa que nos toque pasar. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.